Bienvenidos a Radio Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Carla y Elena, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola a todos y bienvenidos a este espacio radiofónico. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este segundo programa de Radio Arbusto hablaremos de los dos relatos que hemos publicado en Matreon durante el mes de febrero. ¿Y qué es Matreon? Os preguntaréis. Pues es un proyecto de suscripción en el que nosotros publicamos 2 relatos al mes y vosotros los leéis. Hacemos muchas cosas más, como este podcast. También hay clubs de lectura exclusivas sobre la editorial, ensayos y biografía. Si queréis leer más ficción especulativa corta que trate temas de feminismo, apúntate en patreon.com/crononauta. En esta ocasión hablaremos de 2 autoras que llevan escribiendo y publicando relatos unos 5 años, pero sus nombres ya resuenan muchísimo en el panorama internacional. Son Vina Yemin Prasad y Tlotros Amaase. ¿Quieres conocerlas? Pues sigue escuchando Radio Arbusto. Vina Yemin Prasad es una historiadora e investigadora singapurense. Aterrizó en el panorama literario hace pocos años, pero desde entonces ha recibido varias nominaciones y ha quedado finalista en premios como el Hugo, el Sturgeon, el Nebula o el John W. Campbell. Vina Yemin Prasad comenzó a escribir gracias a los fanfics. Formaba parte de los lectores que esperaban con ansia el quinto libro de Harry Potter, La Orden del Fénix. Entre el libro anterior y este pasaron varios años, y muchas personas saciaban sus ganas de historia escribiéndolas y confabulando teorías sobre lo que iba a pasar. Vina Yemin Prasad no llegó a escribir nada en el mundo de Harry Potter, pero sí que lo haría en el mundo de Star Trek, tras ver las películas de J.J. Abrams. A partir de aquí empezó a presentarse a concursos en la universidad y finalmente se graduaría en el Clarion West Writers Workshop. Aunque solo ha publicado unos relatos, su nombre aparece en antologías como Made to Order y revistas de renombre como Uncanny Magazine y Clarkesworld. Guía para razas trabajadoras es el relato de Vina Yemin Prasad que hemos publicado en Matreon. Este comienza con Clique y Galgo, una inteligencia artificial con apenas experiencia laboral que tiene problemas con su visor óptico y ve chuchos por todas partes, como si tuviera un filtro de Instagram perruno. Homicida constante, gracias a su veteranía, le ayuda con los perros y con otras cosas que van surgiendo en esta historia tan divertida y entrañable. Si quieres leer el relato de Vina Yemin Prasad al completo, suscríbete a nuestro proyecto en patreon.com/crononauta. Bueno, ya que hemos hecho un resumen del relato y hemos hablado un poco de Vina, Carla, ¿a ti qué te pareció el relato? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha encantado, me gusta muchísimo que sea un relato de humor, de feel good, que al mismo tiempo haya un pelín de violencia ahí implícita, que haya también animales que hagan, no sé, o sea, hay perros, hay zarigüeyas, hay mapaches también. Y sobre todo también que haya ahí como un mensaje subyacente sobre la lucha por los derechos laborales de las inteligencias artificiales, que la verdad es que, claro, cuando la gente dice, uy, sí, yo leo humor, no se esperan pues que haya crítica y claro, pues eso siempre es bienvenido porque te hace reír, pero al mismo tiempo te hace pensar. La autora sí que en entrevistas siempre decía que este relato se había inspirado en las condiciones pésimas en las que trabajaban sus amigos y que es parte de su motivación y y sus ideas pues vino un poco también de ahí. Sí, bueno, Y vivimos en la época millennial, donde vivimos por trabajar y estos robots, la verdad es que les pasa lo mismo. bueno, aprenden con el tiempo. Sí, Espero que como, espero que como el resto de las personas que vivimos ahora en esta época. sí, sobre todo aprenden que colaborando entre ellas pueden ayudarse y pueden mejorar su situación y su vida. Entonces, también es un relato de camaradería.
La verdad es que sí, esa relación de amistad, como va creciendo con el tiempo, que al principio eh, no. Aunque bueno, sí, Clique y Galgol sí que se lleva bien con todo el mundo, pues Sí. eso parece. Pero Homicida Constante es como de, ¿pero qué pasa? Que me han metido aquí a uno, yo no quiero enseñar a nadie, paso de esto, de por qué tengo que ser, que porque tengo que hacer una mentoría con alguien. Y al final, pues, van creciendo esa relación de amistad y la verdad es que es muy entrañable. Sí, o sea, a lo largo del relato, que está escrito de un modo particular, del cual ahora hablaremos porque me fascina, vemos cómo al principio Homicida Constante es un poco reacie a hablar siquiera con Clica y Galgo, que encima es una inteligencia artificial que habla por sus codos robóticos, o sea, es que no calla. La verdad es que no, no calla, no calla. Y en parte esa es la gracia, ¿no? De esa inteligencia artificial, porque es que no tiene ningún tipo de filtro. No, Bueno, sí, el de los perros, sí, porque pero eso es para... el relato empieza con que Clica y Galgo ve muchos perros y le había preguntado a unos humanos si eran perros de verdad y los humanos le dijeron que no, pero claro, tampoco estaba seguro de si eran humanos porque a lo mejor pues eso también lo estaba viendo mal. Y entonces le pregunta a su mentore, Homicida Constante, y le da la solución, pero se da cuenta de que echa de menos a los perros. Y entonces se pone a trabajar en una cafetería que le habían prometido que habría perros, pero no hay perros, hay mapaches. Y también se encuentra ahí con unas condiciones laborales bastante chungas. Sí, Básicamente lo tienen amarrado a la cafetería y no puede hacer mucho. Pero él es optimista. Quiero decir, sí, no, sí, es optimista y es parte de la personalidad, ¿no? De Leia y la verdad es que yo creo que sin ese personaje el relato no gana tanto, no ganaría tanto. O sea, yo creo que es el centro del relato. totalmente, aunque tiene esa contraposición de homicida constante Ujú. que, que le va siguiendo la corriente un poco como puede, con esa verborrea, Sí, pero al final decide ayudarle haciéndole una sí, serie de regalos que se nota que estaba, o sea, esos regalos demuestran que estaba escuchándole desde el primer momento. y que tiene ahí su corazoncito y que se preocupa por Clique y Galgo. O sea que en ese sentido es muy eso, muy entrañable. Sí. Y una cosa que me gustaría comentar es eso, el formato del relato, porque creo que es el más original que hemos tenido hasta ahora en Matreon, ¿es posible? Y es que está Sí, escrito en forma de chat, ¿vale? Principalmente, pero luego también hay búsquedas por internet, hay recibos de compras, hay fragmentos de correos electrónicos. Entonces, a la hora de leerlo, pues se hace muy ameno, ya no solo por las dos inteligencias artificiales que su forma de hablar pues es muy distinta y tal, sino también porque ves esos fragmentos de la historia a través de distintos textos y ves las acciones que hay detrás de, de lo que reflejan esos textos. Pues, por ejemplo, cuando Homicida Constante le compra una cosa para cocinar, creo que era una... Bueno, varias cosas sí, a las pulseras antiestáticas creo que era, ¿no? sí, sí, le compró varias cosas a Clica y Galgo, y entre ellas también un libro para ayudarle en su situación laboral. Pues eso demuestra que le ha estado escuchando y que em, quiere hacer que su vida mejore, aunque parezca que no se preocupa demasiado por ella. Pero bueno, Pues sí. Y luego una cosa que tú querías comentar es el por qué los perros y no gatos. sí, porque los gatos son los reyes de Internet, son los reyes de los memes. Sí, pero quizá los perros son más entrañables. No sé, aquí hay para ver una lucha de... Elena, ¿eres una persona de perros o de gatos? Confiesa. Yo, de ninguno de los dos. Pero Bueno, no sé, los perros suelen ser más entrañables, ¿no? Que los acabamos, gatos. acabamos de despedir a Elena de Matreon oficialmente. No, es broma. Eh, los Sí. perros son más entrañables. Los perros son más abiertos.
Pero luego los gatos son los que hacen más trastadas, quiere decir. Los dos son. Las dos razas son monas, ¿vale? O sea, eso. Nivel de monería, 10, las dos. Vale, entonces tenemos que decirle a Vina que tiene que escribir lo mismo pero con gatos. Exactamente. No lo Venga. mismo, sino una historia continuando con los dos personajes, ahora obsesionados con los gatos. Venga, entonces ya estaríamos de acuerdo. Sí. Vina, si nos estás escuchando, que creo que no, escribe sobre gatos. Esto. Bueno, Em, y sí, ahora te iba a decir yo, la traducción, ese gran problema que ha habido en este relato. a ver, bueno, ¿Cómo ha ido la cosa? y yo me lo he pasado bomba traduciéndolo, pero fue uno de los pocos relatos que tuve que hacerme un glosario, ¿vale? Por todos los términos que salen, ya no solo los nombres, que hay varios nombres y van cambiando, sino también cosas específicas del relato y tal, sino también por el tema de llevar un seguimiento del género de los personajes, ¿vale? Porque al ser una conversación todo el rato entre Clica y Galgo y Homicida Constante, en inglés no se utilizan palabras con género en esos casos. Y es al final cuando vemos que Clica y Galgo habla con otra inteligencia artificial que descubre, o descubrimos, mejor dicho, quienes estamos leyendo el relato, que Homicida Constante utiliza el pronombre they en inglés, que es el pronombre neutro. Pero el problema aquí es que no sabemos si lo ha estado utilizando desde el principio del relato, o lo usan todas las inteligencias artificiales, o solo lo usa Homicida Constante. Entonces, era complicado un poco, había que hacer ahí unos cuantos malabarismos, ¿vale? Pues en vez de decir, que sale varias veces al principio, mentor, pues podíamos cambiarlo por profe, porque encima lo decía Clica y Galgo, que escribe de una forma muy coloquial, entonces era un poco más informal y pegaba bastante con el contexto. O me está enseñando, por ejemplo, me está dando una mentoría, cosas así. Pero la cuestión es que había que hacer esa revelación del género, entre comillas, al final, porque es como descubrimos también el género en inglés, así que quise un poco respetar ese, ese dato del relato, que tampoco, no es que se hable de género en el relato, pero está bien, no sé, seguir, ser fiel al relato, obviamente. Otra cosa muy interesante que hay también son todos los coloquialismos de Clica y Galgo, ¿vale? Porque no escribe, por ejemplo, con signos de puntuación ni con mayúsculas. Suelta palabras bastante informales y entonces ese discurso también había que mantenerlo en español. Y claro, me lo pasé pipa traduciendo esto. No tienes que tener en cuenta las normas. No, Sí. a veces costaba un poco decir, pongo una coma aquí para que el español se entienda mejor o lo dejo sin comas, porque total en inglés no hay ni una mísera coma prácticamente. Alguna hay, pero puntos finales ni uno. Y luego en contraposición está Homicida Constante, que escribe muy formalmente, ¿vale? Con todos los puntos, todas las comas, todos los signos de interrogación y demás. Entonces ese contraste la verdad es que está muy, muy interesante. Encantado el estilo que tienen, que se queda de la seriedad, ¿no? De uno de los personajes y luego el otro personaje con tan opuesto. A mí ese contraste me ha encantado. Sí. Y a mí, bueno, me ha recordado muchísimo a otra traducción mía, que es la de Matabot, ¿vale? Los diarios de Matabot de Martha Wells, que son solo 2 novelas en español, aunque en español, en inglés hay 5 ya, y 6 que habrá dentro de unos meses. Pero bueno, en español solo se han traducido 2, a mí me encantan, y también va de una inteligencia artificial, que en este caso no tiene género ni sexo, ¿vale? Con lo cual el tema del género está un poco más complicado en español, pero bueno, no voy a liarme mucho con esto porque para otro programa. Pero la cuestión es que también son novelas con una inteligencia artificial como protagonista y con muchísimo humor, sarcasmo y
ganas de ponerse a ver series y que la vida pase. A veces es lo que hace falta para desconectar. Sí. De todas formas, antes de empezar con recomendaciones, me gustaría comentar 2 detalles de la autora. Sí. Uno es una cosa que descubrí que no tenía ni idea y me pareció súper curioso, y es que empezó a plantearse y a meterse en el mundo de los fanfics gracias a Harry Potter, porque entre el cuarto y el quinto libro hubo 3 años de diferencia entre el Cáliz de Fuego y la Orden del Fénix. Y claro, en ese año la gente se empezó a motivar mucho y a escribir en foros, viendo qué podía pasar y demás. Digo la gente, pero vamos, que yo era una de esas personas también. Pero yo no sabía que eso tenía un nombre en inglés, que es el Three Year Summer, que es como el verano que como que ocupa 3 años, ¿no? Por así decirlo, o que dura 3 años. Y, y ahí la gente, claro, empezó a escribir textos y cosas, y eso tiene un nombre. Yo no sabía que eso existía. Y luego ya se metió de lleno a escribir cuando vio las películas de Star Trek, las de JJ Abrams. Y entonces ya empezó, ella dijo, ya, pues ahora voy a escribir yo. Y empezó a escribir, creo que escribió unas 20 historias más o menos. Y luego ya empezó a escribir relatos y cosas. Y me parece muy curioso cómo se metió de lleno en este mundo con eso. Hombre, Y luego ya cuando... Sí, perdona, Carla. sí, que digo que el fanfic es la puerta de acceso para muchos escritores. Que Sí. empiezas basándote en otros mundos y contando historias que te habría gustado ver o leer en ese Ujú. mundo, y luego ya empiezas a desarrollar las tuyas propias. Y menos mal Claro. que Vina se animó a escribir, porque Sí. gracias a eso tenemos historias magníficas. Ahora tengo ganas de leer esas historias de Star Trek, que ya, no sé, vamos a tener que investigar por ahí a ver si hay alguna. Y bueno, todo esto del mundo del fanfic en realidad parece que es como de aficionados, pero vamos, que recibieron un Hugo hace muy poco, ¿no? No sé, fue este año, no, el anterior, creo que recibieron un Hugo a un portal importante Sí, de... 2019 fue, yo estaba ahí viéndolo Sí, sí. en vivo y en directo. Pero sí, o sea, es que es eso, es una comunidad muy grande, hay fanfics muy buenos. A ver, yo no soy experte en esto, pero me consta que, bueno, en otro podcast, en Lumac, no, hicieron uno sobre romántica, me he liado. Pero me consta que La Nave Invisible va a sacar un podcast en algún momento sobre fanfics, ¿vale? Por eso tenía yo ahí lo de fanfics. Hay una antología española que se llama Fandom of Our Own, que está basada en tropos típicos de los fanfics, pero que tiene... Las historias son originales, ¿vale? No están basadas en ningún mundo en concreto. Y la verdad es que ya no solo porque incentiva a la gente a escribir, sino también porque se crea una comunidad muy bonita ahí. Ya no solo alrededor de Harry Potter, sino alrededor también pues Star Trek y demás, y anima a la gente pues a eso, a comunicarse y a decir, me ha gustado tu historia. Y, en fin. Interesante sobre todo para eso, para empezar a desarrollar la creatividad y imaginar, porque claro, de primeras no te vas a poner a escribir una space opera con un world building del copón, porque escribir es un trabajo que es de poquito a poquito, tú vas aprendiendo y la verdad es que creo que es una manera muy, muy buena de empezar a meterte ahí y empezar a jugar y Sí, a practicar. a practicar dinámicas y a practicar tropos y a practicar cómo crear personajes, que esa también es otra. Y bien, pasamos al momento de las recomendaciones, porque una de las cosas que queremos hacer en este podcast es recomendaros muchísimas cosas. Si os ha gustado el relato o buscáis algo más o menos similar, pues aquí tenéis las recomendaciones. Yo ya he nombrado, por ejemplo, a Matabot, que también es una inteligencia artificial, que también hay muchos tiros, también hay mucho humor, mucho sarcasmo, muchas ganas de decir, dejadme en paz, yo solo quiero ver mis series, por favor. Tenéis en español Sistemas Críticos y Condición Artificial, publicados por Alete, que es la esfera de los libros, y traducidos por mí, que está mal que yo lo diga, pero la verdad es que es la recomendación más directa que se me ocurre ahora mismo.
Pero seguro que tú también tienes más, Elena. Sí, a mí se me ocurre, bueno, de inteligencia artificial, no sé, vamos, 36 de Nieves Delgado es una que no se puede olvidar, Efectivamente. porque está publicado en Cerbero, en la editorial Cerbero, y la verdad es que a mí me encantó. Cuando lo leí, me encantó. Y también trata de una inteligencia artificial. Es- Me da la sensación de que tiene menos humor, pero aún así yo A creo ver, que yo lo merece recuerdo, la pena muchísimo. yo la recuerdo como una historia bastante dura, todo se ha dicho. Por eso que no es es una historia sobre inteligencias artificiales, pero no es tan feel good como, como esta. Lo digo por si alguien se mete y piensa que va a encontrar algo, algo así, pero no. Es sobre temas de inteligencia artificial y la verdad es que la identidad, trata sobre la identidad de esa inteligencia artificial y de cómo se relaciona con las personas a su alrededor y con el mundo. No sé, a mí me pareció muy, muy chula, me gustó mucho. A mí también me gustó muchísimo. Y de hecho, en Matron tenemos también otra historia de inteligencias artificiales, que es cuando Robot y Cuervo salvaron East San Luis de Annalyn Iwitz, ¿vale? Que va de un pequeño robotito que se dedica a detectar enfermedades por la ciudad de San Luis. Y, y un día se queda a solas, ya no tiene a una humana que controle a ver cómo va, y decide aprender el idioma de los cuervos y traba amistad con una cuervo. Y juntos, pues, van por ahí, también habla con una humana, no sé, es un rato también, esta vez sí, feel good, ha gustado muchísimo entre los mecenas. Y no sé, no sé, las historias de inteligencias artificiales, pues está bien meterles un poco de humor y ver qué pasaría si se quedan a solas, si cobrarían autonomía o se estamparían contra un edificio en plan, ya no quiero vivir, o qué pasaría aquí. Y en este caso, pues Robot decide que puede seguir haciendo su trabajo aunque no tenga ningún humano ahí controlándole. Es que sí que ese relato también es muy entrañable, a mí me encantó también. No sé, supongo que no soy muy objetiva porque a mí todas las historias con inteligencias artificiales me encantan, Sí, así que es un tema muy chulo. Y luego, ya hablando de temas de libros de humor, no se nos puede olvidar hablar de Space Opera, de Catherine M. Valente, que no tiene traducción al español, pero si leéis en inglés, por favor, tenéis que leerlo. sí. Eso sí, os tenéis que preparar porque es una lectura intensa en inglés porque puede haber un párrafo con, no sé, 500. tropecientos, sí, adjetivos. Bueno, yo una vez conté un párrafo con 500 palabras. No sé si era un párrafo o una frase, ya no me acuerdo, pero fue en plan, esto es pues el típico writing que te mandan en la clase de inglés en el instituto, ¿vale? 500 Sí, palabras, pero esta señora lo ha metido en una frase y no se puede respirar prácticamente. pero está muy bien la historia porque es de un músico acabado que no tiene ningún tipo de éxito en el planeta, por así decirlo, y llegan unos aliens y y vienen y dicen que quieren utilizarlo como representante de Eurovisión, del Eurovisión Galáctico. Y claro, es como, espérate, ha mezclado Eurovisión de la galaxia con el acabado este, que la música que hace el infierno y no lo quiere nadie. Claro, imagínate el cisma en el planeta de todo el mundo diciendo, pero por favor, que se van a cargar nuestro planeta si perdemos en Eurovisión. Entonces, sí, la verdad es que está muy bien. Te ríes mucho y es muy gracioso, eso sí. Eh, el inglés es un poco intenso, pero es muy divertido. Yo, para quien no lo sepa, anunciaron que se iba a hacer, ya no recuerdo si una película o una serie, sobre Space Opera, pero además es que creo que hay pendiente de publicarse una segunda parte. Ya no sé si Vale. este año o el año que viene, pero se anunció Oh, y ahí está por ahora la noticia en el aire. bueno. Bueno, otra serie ya también Feel Good, es la serie de Lady Astronaut, que no sé cómo lo han llamado en español. Ahora no Eh, caigo. Sí, este sí está traducido al sí, español de Mary Robinette Kowal sí. y, y Hacia las estrellas, ¿no? Creo que era. El primero es Hacia las estrellas, sí.
Sí, y luego han publicado el segundo, van a publicarlo también, o sea que por lo menos esos dos están publicados en español. Y también a mí me encantaron y también ganó un Hugo y la verdad es que está muy bien la historia es una ucronía, un poco ucronía, ¿no? De que llega en la época, en plena carrera espacial, llega un meteorito y cae en la Tierra y claro, se empieza a estropear el ecosistema, por así decirlo. Y entonces se tienen que plantear darle un poco de vidilla a la carrera espacial porque tienen que poder plantearse en unos años poder vivir fuera del planeta porque en el planeta no se va a poder vivir. Y la verdad es que está muy bien. Sí, como especulación de qué ocurriría si en los años 50 hubiera que acelerar el programa espacial y de repente pues es imperativo llegar a Marte, ¿vale? Ahora que acabamos de llegar a Marte, entre comillas, pues allí en los años 50 de repente era una necesidad porque ya no podríamos vivir en la Tierra. Ujú. Entonces, en el primero se hablan hacia las estrellas, se habla de cómo empieza esa nueva carrera espacial, de que principalmente solo dejan que los hombres sean astronautas, ¿vale? Hasta que las mujeres empiezan a decir, pero a ver, si queréis crear una colonia en el espacio, van a hacer falta mujeres porque hay que hacer bebés de algún modo. Sí, porque la parte de gestación, esa no la tocan como es normal. Esa parte no se la inventan en ciencia ficción en el libro. No. Y luego en el segundo, que es El Destino Celeste, ya cuenta cómo van camino a Marte. Ya como, o sea, una tripulación compuesta por seres humanos va camino a Marte. Y bueno, realmente se narra el viaje hasta allí. Y luego el, La ter- verdad, perdón, luego sí, ibas a hablar de tercero. ¿Qué te corto? y luego el tercero de Relentless Moon, que ese todavía no se ha traducido, ocurre al mismo tiempo que el segundo, ¿vale? Y habla de la vida en la colonia de la Luna, donde ya hay hombres y mujeres. Y realmente es un poco thriller porque tienen que averiguar quién está haciendo cosas, hay una enfermedad también por ahí, porque en esa época, es curioso, estaba la polio, ¿vale? Que era bastante contagiosa. Y Marie Robinet cuenta que cuando se creó la vacuna de la polio, ¿vale? Se creó creo que en Filadelfia o por ahí, que es justo donde ha caído el meteorito, con lo cual en su mundo nunca se ha creado la vacuna de la polio, esa concretamente, no la auténtica. Entonces llega un poco tarde y se da un caso de polio en la Luna. Y claro, en una cúpula cerrada, pues ya me dirás quién está a salvo. Claro. La verdad es que esta autora ha hecho un estudio de temas de la NASA, además ha tenido consultores y consultoras de la NASA que les preguntaba diariamente de cómo funcionaba el tema de los despegues, de los aviones, de los cohetes, toda la terminología es de verdad, es real. Y la verdad es que se ha hecho, ahí tiene un curro impresionante, porque tú lo lees y dices, es que claro, es que toda la parte física, toda la parte de la gravedad cero, todo eso está súper bien contado. Sí, Y es por eso, porque tiene un trabajo detrás de investigación interesante. sí. Y bueno, y otra recomendación, y esta vez tiramos un poquito más hacia casa, es el informe Monteverde de Lola Robles, que publicamos hace un par de años en Crononauta. Y también es una historia de ciencia ficción, obviamente, sobre una lingüista que va a un planeta a estudiar las lenguas que hay allí y en concreto las dos sociedades que hay, que son dos sociedades enfrentadas, tienen características muy distintas, tanto físicas como en cuestión de cómo ven la vida y su filosofía. Y bueno, la verdad es que es una novela pausada, relajada, pero al mismo tiempo pues también habla de amistad, de las relaciones personales, de comprender al otro. Y bueno, yo siempre la describo como un paseo por el bosque en otoño, porque Lola describe los colores de una forma magnífica y yo como traductore es que lo leía y era en plan, pero esto es precioso. La verdad es que sí, la verdad es que sí que
Ese sí que te deja es un libro que te deja un buen pozo, que lo lees y es eso. Es un día. Yo lo del paseo en otoño no, pero quizás el hecho de estar sentada en tu salón con música agradable por detrás y tomándote un té, un café caliente, esa sensación también te la deja. Sí, es un libro que deja muchas sensaciones, cada persona supongo que distinta, pero, pero que te hace sentir bien y relajade. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones, hasta aquí nuestro comentario sobre Guía para razas trabajadoras de Vinayim Prasad, que si queréis leerlo lo tenéis disponible en patreon.com/crononauta junto con muchísimos otros relatos de autoras fantásticas. Tlolot Samase es una autora de Botsuana que lleva publicando relatos de ciencia ficción, fantasía y terror desde 2014. De pequeña le encantaba construir, ya fueran historias o edificios, y por eso acabó dedicándose a la arquitectura y a la escritura. Aunque no hemos podido disfrutar de ninguna de sus obras en español hasta ahora, Samase escribe poemas y relatos de ficción especulativa. En 2020 publicó su primer libro, The Silence of the Wilting Skin, una novela de fantasía ambientada en África sobre la pérdida de la identidad y la cultura. Sus géneros favoritos a la hora de escribir son la ciencia ficción y el realismo mágico. Tiende, sobre todo, a crear distopías, pero también se esfuerza en escribir otro tipo de historias llenas de esperanza. Aunque, como no, en su ficción nunca faltan los elementos oscuros y terroríficos. Caían muertes de nuestros úteros es la primera historia de Tloldo Samase que se traduce al español, y hemos tenido el honor de poder publicarla nosotras en Matreon. Se trata de una novelette, es decir, un rato largo, sobre una maldición que asola un pueblo de Botsuana. La protagonista de la historia es una muchacha que, cuando tiene la regla, cada noche sueña que muere a manos de distintos hombres. Sin embargo, enseguida descubre que estos asesinatos son reales y que ya está condenada a presenciarlos todos. Si quieres leer el relato de Trollos Amase al completo, suscríbete a nuestro proyecto en patreon.com/crononauta. Bueno, Elena, ¿qué es lo que más te ha gustado de Caían muertes de nuestros úteros, el relato de Trollos Amase? Bueno, antes de decir lo que más me ha gustado, tengo que reconocer que no soy una lectora asidua de terror, no es el género del que conozca más. Y la verdad es que gracias a los relatos de Matreon estoy cada vez metiéndome más en él y este es uno de los relatos que suma a ese conjunto de relatos que digo, oye, en realidad esto me gusta, me apetece leer más cosas como esta. Y la verdad es que me ha gustado mucho el trasfondo de la historia, o sea, dónde está situada, el trasfondo feminista en general, y luego el hecho de utilizar una cosa como la regla, como como instrumento, ¿no? Para llevar este relato hacia el terror. Y no sé, me ha parecido muy, muy original y me ha encantado. Me ha encantado también cómo está escrito. En general me ha encantado en- al Todo. completo, todo, todo. Bueno, este es nuestro segundo programa en el que hablamos de la regla, ¿vale? Porque se ha juntado, pero no pasa nada porque la verdad es que es un tema muy amplio y cada relato, el anterior programa era el relato de Ray Carson, de Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie, y en este la regla también tiene otro papel totalmente distinto, ¿vale? Es como una maldición. La protagonista, ya hemos comentado, cuando tiene la regla, muere cada noche a manos de varios hombres y es la violencia machista que se da en todo el mundo. Y ocurre una cosa a lo largo del relato, ¿vale? No es mucho spoiler porque ocurre al principio, y es que hay un cambio en la narrativa y en un momento dado las mujeres dejan de morir y se convierten en asesinas. Pero no son asesinas las típicas que vemos, por ejemplo, en series como CSI o Mentes Criminales, que normalmente son las víctimas, pero si han matado a alguien, pues a lo mejor es por accidente o a lo mejor es con un método más suave como el veneno, ¿vale? Las mujeres generalmente no se representan como seres violentos, pero en el relato de Samase las mujeres son capaces de actos violentos tanto como los hombres. De hecho, hay un momento en el que
no es un relato muy gore, pero sí que se dice que una chica le ha cortado los huevos a un hombre y se los ha hecho tragar, ¿vale? Entonces, apuñalan a los hombres, los descuartizan, básicamente lo mismo que los hombres estaban haciendo hasta ese momento a las mujeres. Pero esto solo ocurre en un pueblo de Botsuana y todo el mundo es como el escenario de esta maldición y la única que ve cómo ocurre es la protagonista y solo durante las noches que ella misma sangra. Entonces, ¿qué te parece este cambio de narrativa? ¿Qué te parece el tropo de las mujeres víctimas versus el no tropo de las mujeres asesinas? A mí ese cambio me ha gustado mucho porque yo creo que la autora conscientemente trata ese tropo y le da la vuelta de tuerca mm, totalmente a sabiendas de lo que está haciendo, de que esto las mujeres somos las víctimas y somos las que hacemos como los asesinatos como suaves, por así decirlo. Y no, esto es, vamos a cambiarlo completamente y yo creo que lo hace conscientemente en ese sentido. También en la entrevista que le hicimos hablaba mucho del tema y yo creo que sí, que eso sí y yo creo que sí, que el cambio es bastante interesante precisamente porque hace que te des cuenta de que ese es diferente, de que es un planteamiento diferente. Sí, hay un montón de series policíacas y hay un montón de thrillers que empiezan ya matando a la víctima y la víctima es una mujer. Y de hecho hay tropos que tienen nombres y apellidos en este sentido, como por ejemplo la mujer en la nevera, que es cuando matan a una mujer, nada más empezar la trama de la serie, el libro o lo que sea, para que el protagonista actúe y se vengue, ¿vale? O sea, hay un montón de películas así. Sí. Y eso, y si tiene nombre y apellidos es por algo, porque se da muchísimo, demasiado en la ficción. Sí, y es eso de que siempre sea la mujer la motivadora para que alguien se vengue y empiece con su camino hacia la venganza y la redención y el acabar con el malo maloso. No sé, siempre es un poco ya cargante, ¿no? Es siempre lo mismo. Cansino, sí. Sí. Y de hecho también hay otro tropo un poco distinto, pero es que cuando hay malos y malas, ¿vale? O sea, villanos y villanas, y héroes y heroínas, generalmente juntan a hombres pegando a hombres y mujeres pegando a mujeres, ¿vale? Ya sean en películas de superhéroes o lo que sea. Entonces, claro, ver en un relato cómo las mujeres ya no solo matan a hombres, sino que encima les dan caza, ¿vale? Porque es una narrativa que en esta maldición que se da en el pueblo tiene que ocurrir sí o sí. Ya da igual quién mate a quién, pero siempre tiene que ser el mismo tipo de crimen violento. Entonces, que las mujeres sean capaces igualmente de hacer esto es bastante revelador. Sí, pues sí. Otra cosa de las que se habla en el relato, que es muy interesante, es el tema de la regla y del tabú de la regla. Eh, es algo que es común en todas las culturas, como hablábamos en el podcast anterior de Radio Arbusto, y que parece que nos hemos puesto de acuerdo para hablar en todos los podcasts de esto, pero En no. el próximo creo que ya no, en el próximo no tenemos la excusa ya, creo. No, en el próximo creo que no. Y no sé, seguramente al final acabará saliendo de alguna manera, no sé cómo, pero bueno. Es eso lo que comentaba, que siempre es un tabú, ¿no? De que nos pasa en casi todas las culturas y es el hecho de que si duele, pues es normal, aunque tengas dolor. Luego hay enfermedades que están derivadas de la regla que están ocultas completamente, de las cuales no se investigan apenas, que están empezando ahora a descubrirse. Y es como estas son como cosas de mujeres, ¿no? Cosas que, pues es normal que te duela, es normal, es que hay un punto en el que ya no es normal que te duela, es que hay un punto en el que es Exacto. normal que sangres muchísimo. Ese tipo de cosas hay que saberlas, ¿no? Y se van descubriendo, pues cuando te vas haciendo mayor, no vas descubriendo ciertas cosas porque lo normal es que no te las cuenten, que tú esas cosas no las sepas.
A mí me sorprende, bueno, yo tengo endometriosis, ¿vale? Y a mí la regla me lleva doliendo desde el primer día, ¿vale? Y de eso ya han pasado Años. 18 años. Más de los que llevo, o sea, más de la mitad de los que llevo viva, ¿vale? Han pasado 18 años. Y claro, me decían, no, sí, es normal que duela, tómate un ibuprofeno, ponte calor y ya está. Pero yo recuerdo que había días que tenía que no podía levantarme de la cama, que es que me quedaba dormida al final con dolor y todo, o el dolor me despertaba. Y claro, años más tarde descubrieron que tenía endometriosis y lo primero que me dijeron para explicarme qué era la endometriosis, porque yo no tenía ni idea, fue, bueno, pues no sabemos por qué pasa esto, pero una parte de tal va y se aloja ahí, tal, no sé qué. Y yo, pero no sabéis por qué pasa, pero ¿cómo no podéis saber por qué pasa? Si es que hay muchísimas mujeres con endometriosis, pero simplemente no se estudia. Y es increíble que todavía estemos así. Sí, no, pero eso es lo de que la medicina siempre se ha planteado desde el punto de vista del hombre y ahora se están empezando Sí. a hacer los estudios pues teniendo en cuenta a las mujeres. Para eso había un libro que ahora no me acuerdo del título porque tengo la cabeza fatal. ¿Era inferior? No me Mm, acuerdo, no me es que acuerdo. yo leí hace poco un libro de Angela Saini, ¿vale? Que se llama Inferior, publicado por Círculo de Tiza en español, que habla precisamente de los tabúes que hay en ciencia y concretamente en medicina alrededor de la figura de la mujer. ¿Vale? Desde el siglo, no sé si se remonta al siglo XVIII, hay cosas, hay estereotipos que se llevan arrastrando desde entonces, siglos y siglos de estereotipos, y cómo ahora la gente empieza a rebatirlos. Y se asumen cosas solo por el simple hecho de si estás tratando a una mujer o a un hombre. Y de hecho hay estudios que no usan el mismo número de mujeres que de hombres para ver cómo afecta un medicamento o cómo pasa cualquier cosa. Por ejemplo, perdón, estoy haciendo muchos ejemplos de mí misma, ¿vale? Pero es que yo me tengo que tomar una pastilla para una cosa que todavía no saben por qué me pasa, pero bueno, eso es otra cuestión. Y en el prospecto ves que en la parte típica de conducir dice, en hombres se ha comprobado que no tiene efectos tal, entonces se puede conducir bien. Pero a mí esa pastilla, por ejemplo, me deja cao total, me hace dormir una barbaridad. Entonces, mi pregunta es si la han probado suficiente con mujeres. Y esa frase me hace pensar que no. Ya. Esa frase deja mucho que explica mucho. Sí, Y yo lo que iba a comentar antes era el tema de, por ejemplo, de los infartos, de cómo te han dicho el sí. dolor en el brazo, y ese es el infarto de hombre. Los infartos de mujeres tienen otro tipo de síntomas. Y, y hay, vamos, un familiar mío tuvo un infarto y llega un momento en el que dice, es que no se parece y tú no sabes que es un infarto. Hasta que de repente llegas al hospital y te dicen, pues si tiene usted un infarto. Y es un poco de decir, pero madre mía, es que vaya diferencia. Eso es culpa también de la ficción, porque en cuántas Sí. series sale un hombre teniendo un infarto y siempre es un hombre, ¿eh? Sí, bueno, el vídeo de la Macarena, no sé si llegaste a verlo. El vídeo creo que era de Écija o de un sitio de Andalucía, de por aquí, en el que hablaban, ponían el cómo que tenías que hacer cuando había un infarto y te decían que tenías que hacer el ritmo de la Macarena mientras que dabas el... Ay, Dios ¿No? mío, Ese creo que lo vídeo, vi. bueno, personas que estéis escuchando El podcast. el podcast, buscad infarto Macarena y entonces ya veréis de lo que estoy hablando. Y por cierto, sale un Eh, hombre, o sea que sale un hombre además en plan de, ah, me duele el pecho y el brazo y se tira al suelo y es muy interesante el vídeo. Pero seguro que ya no se os Pero bueno, olvidará que tenéis que seguir el ritmo de la Macarena. no, no, la verdad es una imagen que no se puede sacar de la cabeza. También en el tema de la regla, en el relato se habla de una cosa muy importante, que es el privilegio relacionado con la regla y con tener compresas, tampones disponibles cuando te baja la regla, ¿vale? La protagonista es pobre, dice en un momento que no tiene ni siquiera para comer y mucho menos para compresas. Entonces, cuando le dice a su madre que le ha bajado la regla, su madre le da unos trapos, le dice lávate y apáñatelas. Y de hecho, tienen que pasar los días de la regla en una cabaña,
¿vale? Para alimentar la tierra con su sangre menstrual. Pero también creo que hay un poco ahí en plan, tienes la regla, no puedes salir de aquí, mejor no te vemos porque es horrible que tengas la regla. Entonces, lo pintan un poco como, no, sí, Sí, las mujeres son divinas, pero luego realmente pásate 7 días aquí encerrada. pues Entonces, ese privilegio, tener dinero, supone comodidad también para tener la regla. Y hay un momento en el que la protagonista sale del pueblo y va a una ciudad y ahí descubre que puede tener ayudas, puede tener acceso a la sanidad pública, puede tener acceso a pastillas que le regulen el dolor y puede comprar compresas gracias a las ayudas públicas. que ahí en ese sentido sí que la autora quería hacer eso, un alegato feminista con respecto a este tabú y la verdad es que realmente es que ahora mismo, incluso en España, todo lo que es los productos de higiene íntima son un producto de lujo y todo el tema de los impuestos deberían bajarlo porque, no sé, aquí me sale mi vena política en este momento, pero no tiene sentido que la mitad de la población tenga la regla eh, cada mes y tengamos que estar pagando como si fuera un artículo de lujo. Bueno, pero es eso, me parece súper injusto. Sí, Luego el es hecho que de que perdona Carla, que no. se fomenta ya el rollo consumista, ¿no? De vamos a utilizar cosas como compresas y tampones, de las cuales a veces no se sabe ni los componentes que tienen dentro, si son buenos o malos, y ni siquiera tienen por qué poder decirlos en las cajas donde vienen. Y no sé, a lo mejor no se fomentan otras cosas, como por ejemplo la copa menstrual, que si te va bien, es una forma muy, muy cómoda y ecológica y más barata de tratar este tipo de temas. Sí, a mí hay una serie que me gusta bastante, que es The Bold Type. Hay un capítulo en concreto en el que hay una startup de copas menstruales, ¿vale? Y una parte de lo que hacen es dar copas menstruales a personas indigentes, ¿vale? Em, pero se dan cuenta de que realmente también están pensando con su privilegio, porque las personas sin hogar no tienen acceso constante a agua, ¿vale? Porque la copa hay que esterilizarla y lavarla. Entonces, muchas mujeres usaban la copa sin esterilizar debidamente porque no tenían acceso a eso, a ese método. Y entonces eso les provocaba también infecciones. Entonces, el tema de la regla es que a muchos niveles hay que ver quién tiene acceso a qué. em, Hay que también eso, educar, o sea, no solo gastar en compresas, sino también pues mostrar otras opciones, pues como la copa menstrual. Yo cuando era adolescente, yo no sabía de la existencia de copas menstruales. Yo tampoco. Y la primera vez que oí hablar de eso fue mi tía diciéndome: "¿Quieres una copa menstrual?". Y yo: "¿Que si quiero qué?". Tampoco tenía mucho acceso a Internet por esa época y no sabía lo que era, y le dije: "No". Sí, pero claro, sin el conocimiento de saber qué era. A mí nadie me enseñó a usar nada, o sea, tuve Claro, que, o sea, aprenderlo a partir de las instrucciones de los paquetes. como la mayoría. Sí. Entonces, una cosa que me gusta mucho del relato de Trolos Amase es que al final sí que vemos esa camaradería que estábamos hablando en el relato anterior, entre 2 chicas que se acaban de conocer y que se ayudan ya. O sea, una le le ofrece, eh, unas pastillas para el dolor, por ejemplo, y le ofrece su baño para que vaya y se asee y tal. Y es algo que se da esporádicamente también, cuando te baja la regla de repente en un bar o un restaurante o discoteca y preguntas a alguien a quien no conoces: "Oye, ¿tienes una compresa o tienes un tampón?". Y, y generalmente si lo llevas dices: "Sí, toma", porque sabes lo que es estar en esa situación, sabes lo incómodo y sabes que no le deseas a nadie, ni a tu peor enemigo estar ahí. Pero es esa amistad, breve entre 2 desconocidas que, no sé, que se forma alrededor de la regla, aún pese a ser un tabú del que tampoco se habla demasiado.
en este, en este cubículo, ¿no? De cuarto de baño y como que tienes ahí como tu burbuja, ¿no? En el que tienes esa burbuja de amistad con esa persona y luego ya sales de ahí y ya es otro mundo. Y bueno, ya hemos hablado mucho de reglas, los tabús y demás. Y a mí me gustaría hablar también un poco de todo esto de la maldición, ¿no? Que tiene el pueblo, que es un poco parecido a como una casa encantada, ¿no? Como es en ese lugar es donde se producen ese tipo de cosas, porque luego cuando el personaje se muda a la ciudad, ese tipo de asesinatos tan violentos no ocurren. Entonces, como que la maldición está situada solo en esa zona. Y eso me parece muy interesante. Me parece muy Sí, interesante. la verdad es que tampoco tenemos una explicación muy precisa de por qué pasa eso y tal, pero em, sí que se explica un poco la narrativa de esa maldición, que siempre tiene que haber una víctima, siempre tiene que haber una persona que asesine a la víctima y alguien que lo presencie. Y en este caso es la protagonista, que lo está presenciando también a través de los sueños, pero hay un momento en el que lo presencia ella mm, con sus ojos por spoilers, ¿vale? No vamos a meternos mucho ahí. Pero la gente está condenada en ese pueblo, que es que es un pueblo encima, creo que dicen que son 1000 habitantes, y está condenada a morir de forma violenta. No sabemos qué ha pasado ahí exactamente. Creo que tampoco la historia no es lo que quiere contar, sino que quiere contar otras cosas, no solo la maldición. Pero, pero es curioso esa maldición basada en la regla, basada en tropos que se dan en la ficción y cómo luego le da la vuelta a todo. Mm, no sé si aquí puedo hablar o no, porque yo quería, ya que hablamos de casas encantadas, me gustaría decir que vamos a publicar un relato sobre una casa encantada. No sé si, no lo hemos, todavía no lo hemos anunciado, ¿no? No, ¿Lo decimos? ¿Decimos quién? es un rato maravilloso. Yo estoy. No, o sea, vamos a anunciar pronto, el mes que viene. em, bueno, pronto, en algún momento de marzo, Sí. ¿vale? Y es un rato maravilloso sobre eso, una casa encantada. Y sobre fantasmas, en este caso son fantasmas. Y es uno de estos relatos que consigue mantener muchísimo la tensión y luego al final te da un final bonito, tierno. Y es en plan, me lo has hecho pasar mal, pero ahora me has dejado con el corazón calentito. Y es Nos gusta este tipo chulísimo. de relatos, creo yo, ¿eh? Sí, Hay unos cuantos te de hacen eso. sentir, te hacen sentir cosas, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que podemos decir el nombre de quien lo ha escrito, por lo menos. Si lo dices tú que te encanta el relato. Venga. Pues es G.V. Anderson, que es una autora británica. Creo que hay algún relato suyo por ahí ya traducido al español. Y bueno, lo dicho, a mí me encanta el relato. Aún tardaremos en publicarlo. Vamos, sí, vamos en orden, poquito a poco y creo que para verano, ¿no? Más o menos tocaba. Sí, sí, sí. Pero ya estamos muy emocionadas con esa historia. Sí, sí, sí. Por lo menos yo. Sí, yo también. Y hablando de relatos de Matreon, ¿vale? Ya ha llegado el momento de las recomendaciones. Y es que si os gustan los relatos de terror feminista, ¿vale? Tenemos uno en Patreon que es maravilloso también, que es Las 8 personas que me asesinaron de Gwendolyn Kist. Es en este caso un retelling de Drácula en el que coge el personaje de Lucy Westenra y le da voz propia, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es uno de los relatos que más ha gustado, ¿no, Elena? Si ves las estadísticas de cuántos comentarios hay, de lo que la gente ha visto y demás, es de los más descargados, de los más leídos. No sé si fue porque lo publicamos justo en octubre, que era el rollo de Halloween, la gente estaba en ese set mental, ¿no? De que quería leer algo así. Pero yo creo que se alinearon los astros y a la gente le ha encantado y la verdad es que es eso, es un relato que a mí me encanta cómo te da ese cambio, ¿no? Ese giro de un personaje que está tratado como un personaje secundario, ¿no? Con este tipo de tropos es como la mujer que es un accesorio del protagonista,
y dice, ah, sí, pues no. Y le da su punto de... Pues ahora es ella la protagonista. Y la verdad es que está muy bien. Pues Las 8 personas que me asesinaron de Gwendolyn Christie también ganó el premio Bram Stoker el año pasado. Es maravilloso. Si queréis leerlo, lo he dicho, está disponible en Patreon. Y ahora pasamos a más recomendaciones. Tenemos un poco de todo, de cosas que hablan de la regla, de cosas que hablan de casas encantadas y también de terror así directamente. A mí me gustaría hablar de Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, que supongo que conoceréis por la serie. Yo no he visto la serie. Un poco. ¿Tú has visto la serie? No, Tampoco. Pues aquí solo hablamos del libro. Bueno, la serie realmente es de La maldición de Hill House, ahora que lo pienso, que es un libro que no he leído todavía, aunque lo tengo muy pendiente. Pero Siempre hemos vivido en el castillo, me gustaría destacar que, no sé, la forma de contar todo lo que pasa me recuerda muchísimo al relato de los Amase también, ¿vale? No hay una maldición per se, pero esa atmósfera extraña, ese no saber qué está pasando y poco a poco cómo te van dando la información a bocaditos, está chulísimo en el libro de Shirley Jackson. apuntar en la lista eterna de cosas por leer. Sí. A mí me gustó mucho un relato del premio Ripley que lo publicaron del segundo premio Ripley, que creo que fuiste jurado. En ese es el que tú fuiste jurado, ¿no? En ese estaba yo y voté muy fuerte Sí. al relato de Yaiza Oh, sí, Carrasco. sabías ya que iba a decir el de Yaiza, ¿no? Pues sí, Yaiza Carrasco publicó un relato que se llamaba Sangre Oscura y que también utilizaba la regla como un poco también es un relato de terror así muy inquietante y me gustó muchísimo. Y luego Yaiza escribió un relato también para el premio Ripley, el tercero, también de Triskel, Que ahí estabas que ahí tú estaba como yo jurado. de jurado y también voté muy fuerte su, su relato y que también era muy chulo, muy chulo. En este no había regla, pero también era muy chulo y no me acuerdo ahora mismo del título y me va a matar Yaiza, pero no me acuerdo del título. Yo, Pero salió en los seleccionados, así que está en el triple 3. Lo podéis buscar. yo lo tengo pendiente del Ripley 3, Sí. pero la verdad es que Yaiza escribe muy bien. Es el de Sangre Oscura, ahora luego nos cuentas de qué va el otro, pero el de Sangre Oscura es una chica que tiene la regla y de un día para otro la regla pues le empieza a doler muchísimo más, empieza a sangrar también bastante y también poco a poco todos los tabúes sobre la regla se van haciendo realidad, como por ejemplo el de que no puedes regar una planta cuando estás con la regla o que no puedes bañarte. Entonces la protagonista riega una planta y la planta se muere, no puede ducharse durante los días que tiene la regla y hay un tabú en concreto que no voy a decir cuál, pero que es bastante terrorífico y es pues el desencadenante de como la verdadera identidad de la protagonista. ¿Y el segundo, Rato de Yaiza? Lo acabo de encontrar. Se llamaba Anulada. Y hablaba, es una relación entre, entre personas en una familia, ¿no? Pero hablaba sobre todo era una sociedad en la que anulaban te ponían una especie de pulsera, ¿no? Y anulaban tus impulsos como para quejarte o Sí. para... Y habla también de una historia así como de camaradería entre una madre, una abuela, una hija, y es muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo. Bueno, Y pues leed a Yaiza Carrasco. sí, 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 sí. Y lee del premio Ripley, que las tres antologías son maravillosas. Sí, y la verdad es que, bueno, por si no lo conocéis, son antologías que salieron mediante concurso, pero se centran sobre todo en la ciencia ficción y en el terror, porque son pues como los géneros pequeños dentro del fantástico. Sobre todo el terror. De hecho, la cantidad de relatos que llegaban de terror era bastante menor que, que la de ciencia ficción. Entonces, bueno, en Matreon estamos intentando publicar un poquito más de terror, ya como ha dicho antes Elena, y sobre todo leer más nosotras terror y estamos descubriendo maravillas muy chulas. Sí, estoy cogiendo el gustillo. Y, sí. Y en historias terroríficas, aunque es ciencia ficción, me gustaría recomendar la película Ex Machina. ¿Qué diríais? Bueno, pues eso es una inteligencia artificial, no debería haber ido
antes en el relato de Vinay Prasad, y la verdad es que me debatí dónde ponerla, pero me gusta encajarla aquí porque me recuerda muchísimo la protagonista de Ex Machina, me recuerda muchísimo a la protagonista del relato de Tololo Samase, cómo está atrapada en un lugar delimitado, cómo no puede salir de ahí, y cuando al final lo consigue, esa sensación de libertad, de poder ser ya ella misma y los conocimientos que llegan con esa libertad. Película, Sí. En esa película sí que ese paralelismo no había caído yo en él, pero sí que es totalmente cierto. En ese sentido, es esa sensación que transmite Samase cuando la protagonista se va del pueblo. Es que estamos muy acostumbrados a que el terror sea mujeres muriendo, mujeres gritando porque les persigue el malo y acaban matándolas. Y cuando te encuentras con terror como el de Samase, como el de Gwendolyn Christ o como Ex Machina, de mujeres que no dudan en matar o en hacer lo que haga falta para ser libres, es que es totalmente nuevo. No, totalmente nuevo no, seguro que hay muchas cosas más, pero ya me entendéis, es refrescante. O sea, yo quiero más narrativas así. Y en este sentido, una recomendación así express es de un libro que todavía no se ha publicado, que se llama solo está en inglés, obviamente, o estará en inglés si no se ha publicado, que es All the Murmuring Bones de Angela Slatter, que es una novela gótica más por la ambientación. Es fantasía, hay sirenas, por ejemplo, y hay otras criaturas, pero la protagonista también la han maldecido, ¿vale? Porque quieren casarla con su primo, para que persista la línea de sangre pura, ¿vale? Y ella coge y se va. Correcto. Pero se va y no para de huir y todos los impedimentos que se encuentra por el camino es que si tiene que matar, mata. O sea, ella aprecia más su libertad que realmente la vida de cualquier gilipollas que se meta en su camino. Entonces, esa visión, es que en ningún momento se deja arrastrar por nada, ¿vale? O sea, obviamente tiene sus problemas y demás, pero no se deja encandilar por palabras bonitas. Y me pareció también una narrativa muy refrescante. Pues nada, otro más a apuntarlo en la lista. Estamos siendo un problema para la gente que nos escucha, pero bueno, espero que nos lo perdonen. Sí. Entonces, ya hasta aquí. Si queréis leer Caían muertes de nuestros úteros, que por cierto es un título chulísimo, Sí. de Troll 2 Amase, lo tenéis disponible en Matreon, en la dirección patreon.com/crononauta. Gracias por escuchar este segundo programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a Vinay Prasad y Troll 2 Amase. Comprad sus productos, leed sus historias. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los dos relatos que hemos comentado ahora en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 17 relatos de autoras fabulosas. No os perdáis nuestro próximo podcast en el que hablaremos de ciencia ficción dura y distopías de la mano de Vandana Singh, autora india, y Agda Saftab, autor pakistaní. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.